Hola, gracias por acompañarnos. Este entrenamiento llega a ustedes gracias a Dispauto Distribuciones Automotrices y Magnum Global Academy. En esta oportunidad estudiaremos los sistemas de aceleración de última generación. Veremos cuerpos de aceleración motorizados y pedales electrónicos. Asimismo, veremos también en detalle los sistemas básicos como los sensores TPS y las válvulas de marcha mínima y AC. Quédense hasta el final porque este entrenamiento viene cargado de conocimientos de altísimo valor. Los invitamos a que nos dejen un comentario para saber qué opinan del entrenamiento y los invitamos a que nos sigan en nuestro canal. Quédense hasta el final. Muchas gracias. Vamos a tener la oportunidad de analizar en detalle el funcionamiento interno y los rangos de operación de uno de estos componentes. En esta oportunidad vamos a analizar el acelerador electrónico. El acelerador electrónico es un elemento que recibe unas señales de la computadora y entrega otras para su análisis. El detalle de este cuerpo, de este acelerador electrónico, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los invito a refrescar un ejercicio con el sistema básico anterior a este componente, y es el sensor TPS. Muchos de los integrantes de la comunidad seguramente ya han interactuado con este sensor, lo conocen, lo trabajan muy bien, pero quiero que hagamos un breve repaso y con eso nos va a ser mucho más fácil comprender el acelerador electrónico, el pedal de aceleración electrónico. Bueno, en esta oportunidad tenemos un cuerpo de aceleración convencional. Él trabaja con una guaya, tiene un sensor TPS y tiene una válvula IAC, que es la que se encarga de controlar la marcha mínima. ¿Ok? Este sensor TPS o el de posición del acelerador está conectado a través de un eje a la mariposa del cuerpo de aceleración, y cuando la guaya acciona la mariposa, él empieza a generar señal. Mariposa cerrada genera un voltaje, mariposa abierta genera otro voltaje. Aquí vamos a subdividir estos componentes. Tenemos el sensor TPS y tenemos la válvula de marcha mínima o válvula IAC. Este es un esquemático de cómo sería cada uno de esos componentes. En este momento no vamos a trabajar la válvula IAC porque hace parte de otro entrenamiento, pero es como para que tengan el concepto básico. Este es el esquemático de la válvula IAC, pero este es en el que nos vamos a enfocar, el sensor TPS. El sensor TPS convencional funciona con tres señales: un positivo de 5 voltios, una tierra y una señal variable. Estos TPS tienen esta señal que es de alimentación, que va de la computadora hacia el sensor, la tierra que va de la computadora hacia el sensor, y el internamente es una resistencia variable que devuelve una señal regulada. ¿Ok? Entran 5 voltios, que es la señal de referencia, entra la tierra, que es la masa, y se devuelve una señal variable. ¿Ok? ¿Cómo funciona este sensor? Tenemos dos rangos a analizar. El rango bajo, que es cuando la mariposa está cerrada, normalmente está alrededor de 0.5 voltios, aunque hayan unos sensores TPS que venían con un ajuste, entonces se les podía variar este rango, 0.2, 0.7, dependiendo la condición particular de cada vehículo. Por fábrica, ellos venían con un estándar, pero entre vehículos de la misma marca, del mismo modelo, de la misma referencia, se podían hacer ajustes. ¿Okay? Y el rango alto estaba alrededor de 4.5 voltios. Este rango se alcanzaba cuando la mariposa estaba completamente abierta. Entonces tenemos la escala de este sería el rango de porcentaje de apertura de la mariposa versus el rango de voltaje. Mariposa cerrada o poca apertura, bajo voltaje. Mariposa abierta, alto voltaje. La operación correcta del sensor se daba cuando durante este desplazamiento de voltaje no había ninguna variación. Eso era lo que se debía analizar. Si teníamos un problema en la alimentación del sensor, si teníamos un problema en la masa del sensor, eso nos iba a repercutir directamente en la señal de retorno a la computadora. Más adelante vamos a ver en este módulo un caso de estudio
de un voltaje, analizando los voltajes del sensor del pedal de acelerador, y vamos a comprender mejor este concepto. Había un caso especial y eran algunos vehículos que venían con un sensor invertido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la mariposa estaba cerrada, él generaba un voltaje alto y a medida que se iba abriendo la mariposa, ese voltaje iba descendiendo. Eso se presentaba en algunos vehículos europeos, pero no fue demasiado masivo. Y también hubo algunos sensores TPS, muy pocos, que trabajaban con una señal de alimentación de 12 voltios o voltaje nominal, pero estos ya son casos especiales. Esto es lo común que encontrábamos en nuestro mercado. Bueno, ahora sí, luego de este breve repaso, vamos a entrar a analizar el pedal de acelerador electrónico. Como lo decíamos al principio, recibe unas señales de la computadora y entrega otras. ¿Cuáles son las señales con las que interactúa el pedal de aceleración? Lo que vamos a encontrar en el esquemático interior de este componente es que tiene dos sensores TPS incorporados. Si se dan cuenta de este esquema, bueno, nos devolvemos. Este es un sensor TPS convencional. Tenemos una alimentación de 5 voltios, una señal variable y una tierra. ¿Ok? Y si analizamos el esquemático del pedal electrónico, lo que tenemos son dos sensores TPS incorporados en este elemento. ¿Ok? Tenemos 5 voltios de alimentación, tenemos tierra y tenemos una señal variable para TPS1. Tenemos 5 voltios de alimentación, tenemos tierra y tenemos una señal variable para TPS2. Qué pena, aquí nos toca corregir este título porque aquí sería TPS2. Ok, bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos unas señales que vienen desde la computadora. En la mayoría de los casos podemos encontrar que los positivos son comunes, una sola salida de positivo, una sola salida de tierra, pero las señales de retorno son completamente independientes. ¿Ok? Entonces tenemos una computadora y un solo pedal electrónico, pero en su interior tenemos dos sensores TPS. ¿Qué es el sensor TPS? Es una resistencia variable que tiene una alimentación, una tierra, y en base a esa señal ella va variando o alterando su rango de señal. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta señal en el sensor TPS? Tenemos TPS1 y TPS2. Tenemos una señal baja de TPS1, una señal alta de TPS1 y una señal baja de TPS2, y también tenemos una señal alta. A continuación vamos a ver un video donde estamos analizando este sensor a través de un escáner. ¿Ok? Aquí tenemos, antes de comenzar a rodar el video, tenemos TPS1, aquí el escáner. Este título o esta forma de nombrarlos dependen mucho del vehículo y de la traducción que tenga el escáner. Entonces no en todos los escáneres vamos a ver esta misma interpretación, la podemos encontrar con diferentes nombres. ¿Ok? En esta oportunidad lo llaman tensión de potenciómetro pedal pista 1 y tensión de potenciómetro pedal pista 2. Es muy importante que tengan en cuenta estos rangos de voltaje. Aquí el pedal está suelto, y que tengan muy presente estos dos valores, el valor de TPS1 y el valor de TPS2. ¿Ok? Más adelante vamos a hacer un ejercicio matemático para ver la importancia de estos dos valores. Vamos a rodar el video. Y en este momento se empieza a pisar ligeramente el acelerador y vemos cómo empiezan a variar las dos señales. Aunque tienen una gráfica similar, los rangos de voltaje tienen un valor específico. Aquí se nos movió un poco, pero ya lo analizamos. Aquí lo analizamos. Vean este voltaje de TPS2 y el voltaje de TPS1. Aquí empezamos a hacer un descenso
soltando el acelerador y nos damos cuenta de este comportamiento. ¿Ok? ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que cuando el acelerador está suelto, TPS1 es el doble de TPS2. Y cuando el acelerador está completamente abierto, TPS1 es el doble de TPS2. Analicémoslo acá. TPS1 con el acelerador suelto, con el pedal suelto, perdón, tiene 723 milivoltios, mientras que TPS2 tiene 361 milivoltios. ¿Ok? Aquí que nos encontramos 4258 milivoltios con pedal a fondo y 2129 milivoltios en TPS2 con pedal a fondo. Tenemos una alimentación, una tierra y una señal de retorno para TPS1. Lo que estamos analizando acá con el escáner es esta señal de retorno hacia la computadora. ¿Listo? Tensión de potenciómetro pedal pista 1 es esta señal que va desde el acelerador, desde el pedal electrónico hacia la computadora. Y tensión de potenciómetro pedal pista 2 es lo que encontramos en TPS2, es esta señal azul que va desde el pedal hacia la computadora. Vamos a analizarlo nuevamente. Aquí está el pedal suelto, empezamos a acelerar, empieza a subir, empezamos a ver voltaje, empezamos a ver el aumento de voltaje. Las gráficas son similares, es una réplica, pero teniendo en cuenta que TPS1 tiene el doble de voltaje de TPS2. Vamos a seguir aquí en esto. Bueno, ¿cómo vamos a analizar esto? De la siguiente manera. El sistema está ok si el TPS2 es el doble aritmético de TPS1. ¿Qué quiere decir eso? El doble aritmético es que TPS1 va a marcar el doble de TPS2 en cualquier rango de la medición. Qué pena, me salí por acá, listo. Va a marcar el doble del valor. Si observamos acá, TPS1 tiene 4258 milivoltios con pedal a fondo, mientras que el rango alto de TPS2 es 2129. Y en el rango bajo, con pedal suelto, tenemos TPS1, el rango bajo es 723 milivoltios, mientras que TPS2 es 361 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? El sistema está ok cuando el rango bajo, en este caso el rango bajo de TPS2 es el segundo, el que tenemos aquí en azul, es 361 milivoltios, lo que vemos acá, 361 milivoltios por 2, por eso les hacía la referencia de que es el doble aritmético, nos da 722 milivoltios. Si vemos el rango bajo de TPS2, 361 milivoltios por 2, nos da 722 milivoltios. Aquí hay una diferencia de 1 milivoltio y es tolerable para la computadora, pero esto es de suma importancia, poder analizar que TPS1 es el doble aritmético de TPS2. ¿Listo? Mientras que el rango alto, que viene a ser pedal a fondo, tenemos en TPS2 2129 milivoltios y si hacemos el cálculo matemático, 2129 milivoltios por 2 nos da 4258 milivoltios y es lo que tenemos acá en el rango alto de TPS1. Quiere decir que TPS1 es el doble aritmético de TPS2. Si por alguna razón hay una variación superior a 5 milivoltios, ya la computadora empieza a detectar anomalías o fallas en este sistema.
Tengan muy presentes estos valores, venga, los repasamos aquí en la anterior gráfica. TPS2 con el pedal suelto es 361 milivoltios, mientras que TPS1 en esa misma posición del acelerador es 723 milivoltios. Verifiquémoslo. 361 milivoltios versus 723 milivoltios. Estamos hablando con pedal suelto. Vamos a verificar con pedal a fondo. Potenciómetro de pedal pista 2, eso es TPS2, 2129 milivoltios versus 4258. 2129 milivoltios versus 4258. ¿Se dan cuenta que aplica la regla del doble aritmético? Si no hay coincidencia con el doble aritmético que supere 5 milivoltios, el vehículo va a trabajar correctamente. Si se superan esos 5 milivoltios de tolerancia, van a comenzar a haber alteraciones. Ahora la pregunta es, ¿qué puede afectar el rango alto o el rango bajo del TPS? Hoy estamos haciendo esta parte teórica y vamos a hacer una simulación de señales en nuestro próximo entrenamiento para ver cómo se puede alterar. Hemos tenido casos y situaciones donde se ha reemplazado un pedal de aceleración. Aquí aún no estamos analizando el cuerpo de aceleración motorizado, ese lo vemos el día de mañana. Se han cambiado cuerpos de aceleración motorizados, se han cambiado computadoras porque hay una ligera alteración en estas señales. Pero ¿qué nos puede dar esa alteración? Si tenemos un problema de alimentación de 5 voltios por mal contacto, por sulfato, por un cable muy resistivo, vamos a tener variación de esta señal. Si tenemos un problema de masa por mal contacto en el conector, ya sea del sensor o sea de la computadora, o si es una masa común porque el motor se reparó y no se ajustó correctamente, o porque no se lijó antes de conectarse a chasis, vamos a tener una variación de esta señal. Y lo mismo con la línea de señal. Cualquier problema que nos afecte esta señal de retorno va a hacer que el sistema no opere correctamente. Y es muy común ver esa falla donde el problema no está ni en el sensor, ni en la computadora, ni en el cuerpo de aceleración, sino que tenemos son problemas de señales. De ahora en adelante, cada vez que vayan a analizar un pedal electrónico, tienen que garantizar que hayan 5 voltios, que sean 5 voltios eficientes en el TPS1, 5 voltios eficientes en el TPS2, tierra eficiente en TPS1, tierra eficiente en TPS2 y la señal de retorno que sea correcta para TPS1 y TPS2. ¿Cuál es la señal correcta? El doble aritmético. Si tenemos garantizados lo que vamos a identificar en estas tres señales, podemos evitar hacer un reemplazo innecesario. Si garantizamos que todas estas tres señales se encuentran correctas, ahí sí podemos contemplar problemas de computadora o problemas de pedal o problemas de cuerpo de aceleración. Pero lo importante es verificar esto. ¿Cómo lo vamos a verificar? Mañana profundizamos en las herramientas con las que se puede hacer este análisis y vamos a verificar unas pruebas simuladas. ¿Ok? Lo más importante es el concepto teórico. Si ustedes comprenden y se memorizan este concepto teórico, van a poder interpretar cualquier plano, cualquier esquema y cualquier señal. Es muy bueno trabajar con planos y ya actualmente es muy fácil disponer de ellos. Hay muchas comunidades de grupos de Facebook, de WhatsApp que los comparten. Es muy fácil adquirirlos, pero si por algún motivo no se tiene el manual, ya sabemos cuáles son las líneas que hay que seguir o que hay que analizar para llegar desde el sensor hasta la computadora. Ese es el paso un poco más demorado, un poco más complejo, pero es la ruta a seguir. Si ustedes comprenden el principio de funcionamiento, van a tener el 70% de la reparación de un sistema en sus manos. ¿Ok? Esto es lo más importante.
Me han preguntado que en algunos chats fuera del entrenamiento, que por qué no incluimos la teoría, que quién se inventó el cuerpo de aceleración, que quién lo desarrolló. Esos temas, si quieren, los podemos incluir en los próximos entrenamientos, pero nosotros nos enfocamos mucho en la comprensión del sistema. Si ustedes, muchachos, comprenden el sistema, dominan el diagnóstico. Seguimos haciendo énfasis en nuestro eslogan de 0 a 100 en diagnóstico automotriz. Hay personas que nos han escrito por los anteriores entrenamientos. El entrenamiento de bobinas ha sido muy exitoso, ya ha tenido muchas reproducciones ese contenido. Si alguien en el grupo en este momento no tiene el entrenamiento sobre bobinas de encendido, nos pueden levantar la mano y les hacemos llegar los contenidos. La idea es que ustedes queden con la mayor información posible. Este esquema lo vamos a compartir el día de mañana como material de apoyo. Ustedes van a encontrar pedales de aceleración electrónico de diferentes tamaños, medidas, formas, pero el principio de funcionamiento va a ser exactamente el mismo. 6 pines que ingresan al cuerpo de aceleración motorizado, al pedal de acelerador. Opening round of the championship, a couple young guns on the front row set to battle it out on this newly flooded circuit. Tenemos que este es el esquema del pedal electrónico. Son dos TPS que tienen una señal de alimentación, una señal de tierra que van desde la computadora hacia el sensor y una señal de retorno. Esto es TPS1 y tenemos TPS2. Hoy nos hicieron una consulta muy interesante y es si yo tengo ausencia de positivo o de tierra, se puede alimentar con el otro positivo o la otra señal de tierra del sensor complementario. Claro que sí, esa pregunta es muy válida y
puntualmente lo he realizado sin ninguna dificultad. Como aquí no hay un consumo de amperaje alto, ya que el sensor simplemente genera una señal, entonces no se nos va a alterar la alimentación. Si por algún motivo, aquí en este esquema, en este gráfico, lo tenemos como una señal independiente, pero hay sistemas que lo manejan común, entonces es un positivo común que más o menos a esta altura, llegando al sensor, se puede derivar hacia la otra señal. Entonces se puede hacer esa alimentación de positivo o de tierra tomando la señal del otro positivo o tierra que estén aquí cercanos. ¿Ok? Esa pregunta fue muy válida y aplica. Cuando tengan dudas o inquietudes sobre alguno de los temas del módulo, la pueden escribir al número de contacto de soporte y las vamos respondiendo en orden de entrada del mensaje. Bueno, recuerden que teníamos TPS1, TPS2, cada uno genera un rango bajo y un rango alto. Lo importante de este sistema es que TPS1 debe ser el doble aritmético de TPS2. Recuerden, rango bajo, que es este que tenemos acá en TPS2, 361 milivoltios, por 2, 722, aquí nos da 723, tenemos una décima, una milésima acá de diferencia, entonces es válido. Tenemos en el rango alto 2129 milivoltios, que es el rango alto de TPS2. 2129 por 2 nos da 4258, que es este valor de TPS1. Entonces aplica la norma que dice que el sistema está ok si TPS1 es el doble aritmético de TPS2. ¿Qué hacemos? Cogemos la señal de TPS2, la multiplicamos por 2 y nos tiene que dar el rango de TPS1. Bueno, como ya vamos a entrar aquí en materia, ¿cómo está constituido un pedal de aceleración electrónico? Él tiene una tarjeta física y una línea que se desplaza y genera contactos a lo largo de unas pistas que hay acá. Y lo vamos a ver de esta forma. Aquí se ve más en detalle. Entonces tenemos unas pistas de carbón y tenemos las 6 señales de alimentación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí se reparten para cada una de las señales. La posición de las conexiones varía dependiendo del fabricante y de la marca de vehículo. Por eso lo importante es comprender el concepto. Si ustedes tienen el concepto, se pueden enfrentar a cualquier pedal de aceleración y lo van a poder diagnosticar eficientemente. Comprendan el concepto, por eso es que hacemos tanto énfasis en los fundamentos básicos o en los componentes elementales. Recuerden que cuando vimos el módulo de bobinas, empezamos por el sistema de platinos, que ya es obsoleto, ya es poco común, pero es la base fundamental, y comprendiendo ese sistema, los demás son más fáciles de comprender. Aquí comenzamos con un TPS convencional y nos dimos cuenta que un pedal de aceleración electrónico simplemente son 2 TPS dentro del conjunto. Alguien nos hacía una pregunta del funcionamiento del pedal de aceleración de efecto Hall. Cuando veamos los cuerpos de aceleración motorizados, vamos a profundizar un poco más. Las señales son equivalentes, la forma de generar la señal es lo que cambia, ¿ok? Bueno, entonces este es un pedal de aceleración que se destapó para efectos de visualizar cómo venía físicamente. Entonces esto es por contacto. Aquí hay unas pistas, estas son las pistas, y aquí hay unas líneas que se encargan de hacer el contacto, ¿ok? Bueno, vamos a seguir adelante con las pruebas de componentes, y aquí vamos a hacer una breve prueba de un sensor TPS. Si comprendemos el funcionamiento del sensor TPS, vamos a comprender el funcionamiento del pedal de aceleración electrónico, es fundamental. ¿Qué es lo que vamos a verificar en este sensor? Vamos a verificar una alimentación, una señal de tierra que está representada con ground y la señal que sale del sensor. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para hacer estas pruebas? Un escáner, aquí tenemos una referencia de escáner, pero no tiene que ser exactamente eso. Un escáner que le da el sistema de inyección nos va a servir. Un osciloscopio,
un laboratorio electrónico, multímetro automotriz, multímetro genérico y punta lógica digital. Aquí recomiendo que ya sea digital porque las análogas tienen un retorno aquí en la punta que es superior a 6 voltios y puede afectar la lectura. Aquí no nos va a quemar ningún componente, como si lo podía hacer cuando estábamos viendo la parte de bobinas. Nos puede quemar una salida de potencia, una salida de control de una bobina transistorizada, pero para efectos de las pruebas nos puede alterar la señal por el voltaje de retorno muy alto. Entonces aquí estas son las herramientas que nos van a permitir hacer las pruebas. Vamos a trabajar con 3 de ellas. Bueno, vamos a analizar un sensor TPS, vamos a hacer la prueba de funcionamiento de un sensor TPS. Entonces recordemos que él tiene un positivo que lo alimenta, una tierra que lo alimenta y una señal variable de retorno que va hacia la computadora. Él está en un rango de 0 a 5 voltios y él trabaja más o menos entre 0.5 y 4.5 voltios. Aquí este es el que vamos a analizar, es un sensor TPS, tiene 2 señales de alimentación, dos señales que se van a trabajar. Pero este es un sensor que aplica para una Nissan Pathfinder, aquí para Colombia. En otros países puede que se llame diferente, pero lo único que vamos a trabajar es una línea de este sensor. Esta es la vista superior y la vista interior. Aquí es donde se conecta al eje del cuerpo del acelerador. En este caso sería un cuerpo de aceleración convencional, y el desplazamiento del eje es el que nos hace mover el interior del sensor. Este sensor tiene en una parte del conector la masa, la alimentación de 5 voltios y la señal de retorno. En el otro lado este sensor manejaba un switch de contacto. Cuando estaba suelto el pedal, este contacto estaba cerrado, y a medida que se iba abriendo este contacto, a medida que se iba pisando el acelerador, este contacto se abría y la computadora interpretaba eso para hacer unos cálculos unos cálculos de la gestión electrónica del motor. Pero vamos a enfocarnos en esta parte del sensor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la primera prueba. Y tenemos una prueba del sensor con multímetro. El sensor se está alimentando con 5 voltios y empezamos a hacer el desplazamiento y vemos que hay una variación de voltaje. ¿Ok? Se puede hacer con un multímetro convencional. Estamos haciendo el retorno a su posición original y ya estamos en este punto. Quiero hacer énfasis en esto. Este sensor tenía unos orificios para hacer ajuste. Cuando uno estaba sincronizando el vehículo, uno podía variar el rango de posición del sensor y eso nos variaba el rango de la posición de voltaje que le entregaba. Cuando empezamos a hacer la prueba, dense cuenta que él empieza aquí a variar. Venga, a ver si lo puedo por acá. Él empezaba a variar como por acá, y uno lo podía ajustar para que quedara más o menos en 0.7, 0.8 voltios. Ese era el ajuste que uno le podía dar, variando la posición del sensor con esta holgura que él tenía por acá. ¿Ok? Entonces esa es la prueba que podemos hacer con multímetro. Otra prueba que le podemos hacer al sensor es con el osciloscopio. Aquí tenemos el sensor, aquí se vio una leve variación porque ya se le alimentaron los 5 voltios. Empezamos a desplazar el ángulo de giro del sensor y vemos una variación de voltaje, llegó a tope y empezamos a devolver el sensor y ya el osciloscopio nos va mostrando la gráfica. No hay caídas y es progresiva la variación. ¿Ok? Listo. Con estas dos herramientas podemos hacer la prueba de este sensor. Podemos también utilizar una punta lógica, el osciloscopio, un laboratorio electrónico, pero son como las dos pruebas que tenemos para ese sensor. Comprendemos vamos a seguir con
el pedal electrónico. Listo. Vamos a utilizar las mismas herramientas para hacer las pruebas de componentes de pedal electrónico. Recordemos, son dos sensores TPS incorporados en este compartimiento. Recuerden, sistema OK si el TPS1 es el doble aritmético de TPS2. Vamos a iniciar la prueba. Aquí estamos utilizando un laboratorio electrónico que nos va a poder medir simultáneamente las dos señales. Me devuelvo para hacer énfasis en esto. Se me iba a pasar. Podemos hacer la prueba de los dos sensores TPS de forma simultánea con un escáner, con un osciloscopio de doble canal, con un laboratorio electrónico. Este laboratorio está diseñado para hacer esa prueba, pero si se va a utilizar multímetro, si se va a utilizar multímetro automotriz, multímetro genérico o una punta lógica digital que esta viene con voltímetro, se tiene que hacer por dos. Acá lo colocamos porque se necesitarían dos multímetros para verificar las dos señales de forma simultánea o dos puntas para hacer la medida de forma simultánea. ¿Por qué? Porque yo nada hago analizando la variación de voltaje primero del TPS1 y luego el TPS2 si no las puedo comparar en tiempo real. Entonces es importante. Multímetro, dos multímetros. Punta lógica, dos puntas lógicas. Y aquí nos vamos a dar cuenta. Listo. Entonces vamos a iniciar la prueba. Encendemos el equipo y aquí ya empezamos a ver algo. Aquí hay una novedad. Si TPS1 está en 0.7, ¿en cuánto debería estar TPS2? Debería empezar a estar, perdón, si TPS1, que es el de aquí arriba, está en 0.8 y TPS2 está en 0.7, la regla nos dice que TPS1 debe ser el doble aritmético de TPS2, o sea que TPS2 está en 0.7, aquí deberíamos estar en 1.4, aquí ya empieza a haber una irregularidad y empezamos a hacer el análisis del sensor. (1.2) tendríamos en TPS2, deberíamos tener acá 2.4, no está en rango. Seguimos adelante. 1.5 deberíamos estar en 3 aquí arriba. Eh, 2.1 deberíamos estar en 4.2 en este otro TPS. ¿Qué sucede? Este sensor se cambió por descarte, pero habían dudas de cuál era la falla. Esta es la falla. El voltaje generado por los sensores no es el correcto. ¿Ok? Vamos a terminar de hacer la prueba. Por acá llegó a tope. 2.5 tendríamos que tener 5 voltios aproximados acá de correlación. Y empezamos a hacer el descenso. Entonces, pilas, está generando variación de señal, pero no la variación de señal correcta. Y eso es lo que la computadora detecta. ¿Listo? Ya aquí, analizando este componente con el osciloscopio, vamos a verlo de la siguiente forma. Aquí hubo un cambio en la lectura porque se activó el laboratorio y empezó a alimentar el sensor. Aquí el osciloscopio, la punta, tenemos conectado a TPS1 y a TPS2, cada una de las salidas del osciloscopio. Y están en el mismo rango. Entonces vemos la primera falla. Vemos una sola señal, aunque hay dos señales activas. Deberíamos tener ahí de una vez la diferencia, o sea que el osciloscopio nos está confirmando la lectura que vimos con el laboratorio. No hay el doble aritmético entre TPS1 y TPS2. Cuando empezamos a pisar el acelerador, vemos que hay efectivamente ya una variación, aquí ya nos mostró la variación, pero en el pedal suelto no se está generando correctamente. Deberíamos tener desde el comienzo hasta el final de la prueba el doble aritmético.
y no lo tenemos. Esta es la falla de este pedal de aceleración. ¿Se dan cuenta? Cuando está en marcha mínima, la lectura no es el doble aritmético. Lo vimos con el laboratorio y lo vimos aquí con el osciloscopio. Si analizamos, bueno, esa ya la vamos a ver aquí más adelante. Si analizamos con el escáner, vamos a identificar esta condición. Listo. La siguiente es una prueba de escáner, pero el vehículo de caso de estudio es una Renault Duster que estaba funcionando correctamente. Vamos a ver aquí el comportamiento. Entonces, miren, antes de empezar a acelerar, tenemos 368 milivoltios en TPS2, que aquí lo llama el escáner tensión de potenciómetro pedal pista 2, y en TPS1 tenemos el doble aritmético. Listo. Bueno, vamos a correr la prueba. Y a medida que va arrancando, 700 por 2, 1400, tenemos un rango que es permisible. Seguimos adelante con la prueba. Quería verlo por acá. $1016, 2022, estamos cercanos al doble aritmético. Dense cuenta que la gráfica es muy similar, pero el rango de lectura es diferente. Aquí la gráfica está en el rango de 1500 milivoltios o 1.5 voltios, la de TPS2, mientras que la de TPS1 está en 3000. Entonces estamos hablando del doble aritmético en el rango de lectura de esta prueba en este momento. Vamos a dejarlo que vaya a tope y cuando esté a tope la analizamos. Listo, llegó a tope 2129 por 2, tengo una equivalencia de 4258. Listo. 2129, que es la señal de TPS2, por 2 nos da 4258, que es la de TPS1. Ok, esta prueba la estamos haciendo con el escáner. Y empezamos a hacer el descenso, a liberar el pedal. Cuando el pedal está liberado, vemos una relación precisa de la gráfica. ¿Sí ven cómo es esta gráfica? ¿Y si ven cómo es esta? Lo único es que en voltaje TPS1 es el doble aritmético de TPS2, pero la gráfica es exactamente la misma. ¿Sí ven que es una réplica? Eso es lo que hay que tener en cuenta en este componente. ¿Les parece, muchachos, hasta este momento la prueba? ¿Les llamó la atención? ¿La comentan? La pueden comentar mientras la están viendo en el canal. Recuerden suscribirse para tenerlo presente. Aquí estamos haciendo la prueba de pedal, pero esa la vemos aquí más adelante. Bueno, aquí hablamos de final de la clase, pero de lo que es TPS, pedal de aceleración, porque vamos a seguir con cuerpo de aceleración motorizado. Vamos a ver la teoría y mañana vamos a analizar unas prácticas, ¿ok? Coméntenme por favor qué les ha parecido hasta el momento el tema, cómo lo hemos explicado, qué dudas tienen. Vamos a dejar el contacto de soporte para que nos escriban sus dudas o inquietudes, ¿ok? Listo. Bueno, vamos a conocer el cuerpo de aceleración motorizado. ¿Cómo funciona este componente? Recibe unas señales de la computadora y retorna otras para sus respectivos cálculos y ajustes. El cuerpo de aceleración tiene 6 señales, similares a las 6 que maneja el pedal de aceleración, pero vamos a conocer en detalle qué es cada una de ellas. Pero primero vamos a hacer lo que les vengo invitando desde el comienzo de los entrenamientos, a que conozcamos el componente base fundamental y de ahí avanzamos para que comprendamos mucho más fácil el caso de estudio. Aquí tenemos un cuerpo de aceleración convencional.
el anterior al motorizado, que tenemos un acelerador por guaya, es el caso de estudio que vimos el día de ayer, tenemos un sensor TPS y una válvula IAC. La válvula IAC la vamos a abordar en el tema de actuadores de otro entrenamiento. Entonces, ¿qué teníamos acá? Estos dos componentes, un sensor y un actuador. El actuador o la válvula IAC es la que se encarga de controlar la marcha mínima. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí los componentes físicos, válvula IAC y sensor TPS, pero esto es lo que más nos interesa, el esquema. Cuando analicemos el esquema del cuerpo de aceleración motorizado, vamos a ver una variación en esto. Por favor, memoricen esto, dibújenlo, les vamos a dejar la guía física para que la tengan en PDF, para que la impriman, pero memorícense esto. Si ustedes se memorizan esto, es como aprender a montar en bicicleta, no se olvida. Si ustedes tienen este concepto básico, van a poder diagnosticar el cuerpo de aceleración que les llegue sin importar el vehículo que sea. ¿Listo? ¿Qué necesitan para poder hacer un buen diagnóstico? Conocimiento y las herramientas, eso es todo, y se las vamos a brindar. Tenemos sensor TPS, el esquema de sensor TPS y el esquema de válvula IAC, ¿ok? Tenemos estos dos. Estos dos se encargaban de sensor, enviar información hacia la computadora, y la computadora hacía sus cálculos y controlaba la válvula IAC. Listo, así de simple. Aquí tenemos un esquema, que este esquema representa una válvula IAC, tenemos un motor y dos bobinas. Él en su interior tiene dos bobinas, pero es un motor paso a paso, es un principio de funcionamiento muy interesante que abordaremos en el tema de válvulas IAC. Y un sensor, lo mismo, 5 voltios, tierra y una señal de retorno. ¿Okay? Si ven esta flechita acá, no se vayan a confundir, no es que vaya en ese sentido la señal, solo que este es el esquema de una resistencia variable, pero la señal va en sentido de el sensor hacia la computadora. Tenemos nuestro cuerpo de aceleración, tenemos el conector y hasta el momento todos los cuerpos de aceleración que hemos trabajado son de 6 pines, a excepción, no lo citamos acá para el próximo actualización, lo vamos a relacionar, el cuerpo de aceleración del Chevrolet Spark Go o el 1.0, no es el GT porque no, el GT tiene su acelerador convencional. Ese cuerpo de aceleración tenía 8 pines, los 2 pines adicionales, hay uno que no se conecta y el otro es una señal de referencia, es un tipo switch, pero el resto de la operación es con 6 pines, listo. Bueno, ¿qué tenemos en estos 6 pines? Veanlos, aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los 6 que tenemos acá. ¿Cambia la forma física? Sí. ¿Cambia la posición? Sí, hay algunos que son en línea y son uno detrás de otro los 6 pines. Aquí tenemos líneas de 2, 4 y 6, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Si ustedes dominan lo que hay aquí adentro, van a poder diagnosticar cualquier pedal de aceleración. Tenemos cualquier cuerpo de aceleración motorizado. Tenemos 5 voltios de alimentación, una sola alimentación. Recuerden que en el pedal eran 2 alimentaciones de 5 voltios, acá solamente tenemos una. Tenemos y va desde la computadora hacia el sensor. Tenemos señal 1, una salida de señal. Ingresa una tierra, sale señal 2 y tenemos 2 señales que ingresan al cuerpo de aceleración motorizado que vienen de la computadora. ¿Cómo se imaginan que es esto aquí de adentro? Ya tienen como un borrador, recuerden esto y vamos a ver. Ya, listo, sencillo. ¿Qué tenemos? 2 TPS, pero con una sola alimentación. Tenemos una alimentación común de tierra, una resistencia variable que es señal 1, una resistencia variable que es señal 2 y tenemos un positivo común. Listo, ya, eso es todo lo que tiene por dentro este componente. Y tenemos un motor que tiene su control a través de esta resistencia. 2 señales que ingresan al motor. Eso es todo, muchachos. Con este conocimiento,
Con la forma de probarlo y con las herramientas pueden empezar a hacer diagnósticos eficientes. Tengan muy presente, de 0 a 100 en diagnóstico automotriz. Hay personas que nos han hablado, que ya tienen conocimiento, tienen muchísima experiencia, les ha gustado el tema, nos han hecho comentarios, sugerencias, recomendaciones, pero si eres nuevo, estás comenzando o ya tienes recorrido en este tema, todo esto te va a ayudar a mejorar tus procesos de diagnóstico, ¿ok? Eso es lo que tenemos dentro de un cuerpo de aceleración motorizado. ¿Cambia la forma física? Sí. ¿Cambia el principio de funcionamiento? No. Si ustedes dominan el principio de funcionamiento, pueden diagnosticar el cuerpo de aceleración motorizado que les llegue al taller, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos acá? La computadora manda la señal de 5 voltios al sensor, recibe la señal de TPS1, envía la señal de tierra, recibe la señal de TPS2 y envía las señales que me van a controlar el motor. Listo. ¿Cómo son las señales acá? A diferencia del pedal de aceleración electrónico, las señales son cruzadas. ¿Qué quiere decir eso? Mientras TPS1 era ascendente, al igual que TPS2, teniendo claro que TPS1 es el doble aritmético de TPS2, aquí tenemos dos señales invertidas. TPS1 es una señal ascendente y TPS2 es una señal descendente, es una señal cruzada. Mientras una va aumentando, la otra va disminuyendo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver en el cuerpo de aceleración. Listo. Esta es la forma en la que uno analizaría la señal. Cuando la estemos viendo no va a ser así tan lineal, porque va a tener unas variaciones, pero esto es lo que tenemos que interpretar. Mientras un voltaje es ascendente, el otro voltaje es descendente. ¿Qué voltajes? Los de retorno hacia la computadora. ¿Listo? ¿Cómo son las señales que van a accionar el motor? Son unas señales bipolares que son muy irregulares. Acá uno las podría analizar fácilmente con un osciloscopio, pero les vamos a dar mañana cuando estemos haciendo las prácticas de cuerpo de aceleración, les vamos a dar los tips para analizarla. Entonces, describirla es algo complejo porque es una señal muy cambiante, muy irregular, varía mucho, pero es lo que podemos encontrar. Listo. Así veríamos aproximadamente si graficáramos las señales que controlan el motor. Esta es una tensión medida en la pista de la mariposa. Esto es lo que nos está mostrando el escáner cuando analizamos el cuerpo de aceleración de una Renault Duster fase 2. Listo. Esta es la señal que me está controlando el motor. No es la señal de tensiómetro, sino la del motor. Por eso es que se ve tan irregular. Si se dan cuenta. Esto acá, lo que ustedes ven aquí abajo, el título, es porque esta es la mitad de la gráfica. Estamos graficando las 4 señales en la que acabamos de ver del pedal de aceleración. Es este título que ven acá, pero estas son las del motor. Listo. Aquí tenemos una activación de motor completa y cuando se suelta el pedal. Entonces, así es que la veríamos. Listo. Es una imagen espejo. Cojámosla desde por acá. Es una imagen espejo. Si ella en un lado baja, en el otro extremo sube. Y cuando empieza a variar, si hay aumento en una, la otra disminuye. Aquí la vemos así de forma puntual, no progresiva, porque la prueba que hicimos fue con motor apagado, no fue en ruta, y esto se presentó cuando hicimos pedal a fondo. Cuando la computadora detectó que el pedal estaba a fondo, fue que accionó la mariposa y se generó el desplazamiento. ¿Ok? Listo, esto fue lo que vimos acá en la señal del cuerpo de aceleración motorizado.
¿Se dan cuenta? Es una señal cruzada. Mientras una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Señales cruzadas. Listo. Si trabajas con vehículos y te apasiona la mecánica, este entrenamiento es para ti. Por eso convertimos más de 20 años de experiencia en un paso a paso que denominamos de 0 a 100 en diagnóstico automotriz. Y sin importar si estás comenzando desde cero o ya eres experto, te enseñaremos a dominar los 4 fundamentos esenciales para hacer diagnósticos de élite. Pero aquí tenemos muy poco tiempo para explicártelo. Por eso te invitamos a un entrenamiento gratuito en línea donde te daremos toda la información. Regístrate en el evento y prepárate para elevar al máximo tus conocimientos. Nos vemos del otro lado. El cuerpo de aceleración convencional que trabajaba con guaya de aceleración, un sensor TPS y una válvula IAC. Estos son los esquemas de esos componentes, esquema del sensor TPS, esquema de la válvula IAC. Y aquí ya comenzamos a ver el funcionamiento del componente. Se reemplaza un sensor TPS y una válvula IAC con 2 bobinados y se integran 2 sensores de 2 TPS con una sola alimentación y una sola masa, a diferencia del pedal de aceleración que vimos 2 clases anteriores. Y se integra un motor con un solo bobinado. Entonces tenemos 2 señales de retorno a la computadora y 2 señales que vienen de la computadora y me controlan en el motor. Este es un gráfico aproximado de la gráfica que genera cuando uno está con un osciloscopio visualizando esta señal. Y aquí tenemos la señal del cuerpo de aceleración. Lo importante es tener en cuenta que el sistema está ok si la señal 1 es inversamente proporcional a la señal 2. Cuando veamos la gráfica en un momento, pues no va a ser así lineal, pero lo que tenemos que encontrar es una gráfica espejo que se cruzan de un extremo al otro. Listo. Bueno, aquí tenemos una visualización de la tensión medida en la mariposa de una camioneta Chevrolet Duster. El vehículo se encontraba apagado y es una prueba que la vamos a comparar en un momento de forma simultánea con el pedal de aceleración. Aquí abrió la mariposa completamente, entonces tenemos que la imagen se cruzó. Si estuviera superpuesta la de la derecha con la de la izquierda, veríamos que se cruzan y una llega hasta el extremo de la otra. Okay, bueno, vamos a ver otro video para explicar mejor este comportamiento. Este es un cuerpo de aceleración de un Chevrolet Sonic. Tiene un defecto y ya lo vamos a analizar. Lo que vamos a visualizar es una prueba simultánea con osciloscopio de 2 canal y con un laboratorio electrónico. Esta señal se genera en rango de voltaje de 0 a 5 voltios. Vamos a tener un voltaje alto y un voltaje bajo. La falla que está presentando este cuerpo de aceleración es que una de las señales no es correcta. Para nuestro caso es la señal de voltaje bajo. Vamos a iniciar el modelo de prueba. Se enciende el equipo y vemos, antes de empezar la variación, vemos que la señal alta está presente, 4.2 voltios, y aquí tendríamos que tener un voltaje bajo que debería estar cercano a los 0.5 o 0.8 voltios para este pedal y para este cuerpo de aceleración, perdón. Y a medida que empieza a generarse la apertura del cuerpo, él debería cruzar una señal, debería cruzar la otra. Vamos a ver acá que hay una señal espejo, pero no es una señal correcta, porque aquí cuando hicimos el video quedó un poquito tapado. Vamos a mejorarlo en la próxima entrega. Pero si bien hay una señal espejo, no es la señal correcta porque deberían estarse cruzando. Ok, vamos a continuar aquí con la visualización.
Se empieza a hacer una ligera apertura de la mariposa, una ligera parcial. El laboratorio es el que está generando esta apertura, moviendo un potenciómetro que tiene acá. Y se dan cuenta que hay una variación de voltaje. Él arrancó en 4.2 voltios, empezó a descender, hizo un descenso correcto, la señal 1, pero la señal 2 tiene una variación muy baja, por eso no ha subido de este rango. Listo, vamos a seguir adelante. Ya el cuerpo de aceleración abrió completamente. Retornemos acá. Ya el cuerpo de aceleración abrió completamente y tenemos que el voltaje alto llegó a 0.5 voltios. Bajó hasta este rango, pero el osciloscopio nos está graficando la señal, pero no es una señal, aunque es una señal espejo, no está cruzando. Esta señal debería estar en este rango, si estuviera correcta, la señal de voltaje bajo. Y dense cuenta que sigue estando en 0.0 voltios. El osciloscopio tiene el rango amplificado y por eso se ve la gráfica acá, pero la forma correcta es que debería reflejar esta señal hasta este rango en este momento, que es donde está abierto completamente. Listo. Entonces se va a empezar a cerrar la mariposa parcialmente. ¿Por qué se me salta? Bueno, parcialmente. Y vemos que el rango de voltaje bajo sigue estando en 0.1. Es un voltaje que no tiene mucha variación, el osciloscopio la detecta, pero no es la señal correcta. Listo. Vamos a dejarlo correr aquí por completo. Entonces se está accionando el cuerpo de aceleración. En este momento el laboratorio está simulando el control que realiza la computadora para la apertura y cierre de la mariposa, pero no hay variación de la señal número 2. ¿Ok? Listo. Aquí vemos una señal espejo, pero el rango del voltaje bajo debería iniciar en esta guía, en este voltaje de referencia hacia arriba, y no lo está haciendo. ¿Ok? Entonces este es un cuerpo de aceleración que está defectuoso, porque aunque la señal de positivo es correcta, la señal de tierra es correcta, la señal de voltaje 1 de referencia es correcta, la señal de voltaje 2 no se está presentando. ¿Qué es lo que ayer nos hicieron una pregunta por el chat de soporte técnico y fue muy interesante? Nos preguntaba don Carlos que si esta señal de positivo se pierde, una señal de 5 voltios, ¿se puede alimentar desde otra línea? Sí, perfectamente. Uno, para hacer pruebas de funcionamiento con la precaución de no intervenir señales inadecuadas, uno puede alimentar estos 5 voltios con los 5 voltios de alimentación, puede ser del sensor MAP o de otro sensor que tenga 5 voltios, y se puede hacer la verificación. Igual con tierra, si alguna de estas dos señales es deficiente, como hicimos una prueba de funcionamiento cuando estuvimos analizando las bobinas, la señal de salida también va a ser deficiente. Si tengo falencias en la calidad del voltaje, o si tengo falencias en la calidad de la tierra, estas dos señales se van a alterar. Entonces, si tengo verificado ya la tierra y tengo verificado ya la alimentación de 5 voltios y alguna de las dos señales no es correcta, ahí voy a tener problemas. Pueden haber cuerpos de aceleración que tengan un rango de voltaje diferente. Los Kia Picanto trabajan en un rango de voltaje un poco más bajo. Si desean, nosotros tenemos un video de una prueba de funcionamiento del Kia Picanto con cuerpo de aceleración correcto y con cuerpo de aceleración con deficiencia. Nos la pueden solicitar al grupo de soporte, al chat de soporte, y se lo compartiremos. ¿Listo? Bueno, paso seguido. Vamos a analizar de forma simultánea la señal de pedal de aceleración y la señal de cuerpo de aceleración. Aquí tenemos una gráfica, lo pusimos de esta forma porque es como lo vamos a ver en el escáner.
Estas son dos formas de hacer la prueba. También por el chat de soporte nos hicieron una consulta. Don Francisco nos preguntaba si era posible hacer la prueba con un multímetro automotriz y con una punta lógica que él tiene digital con voltímetro. Es completamente válido. No tengo esa imagen en esta gráfica, pero se las vamos a compartir en el material de complemento. Se pueden, para hacer las pruebas de este cuerpo de aceleración, se necesita multímetro por 2 o punta lógica digital con lectura de voltaje por 2. Si tienes dos puntas, se pueden colocar de forma simultánea en las señales de voltaje para hacer la prueba. En este caso, el laboratorio cuenta con unas líneas de lectura. Son dos líneas simultáneas para hacer la lectura de voltaje. ¿Listo? En este caso vamos a hacer otra prueba con el escáner automotriz y él nos va a graficar en la parte superior las dos señales de cuerpo de aceleración motorizado y abajo las señales de pedal electrónico. Por eso esta prueba se llama cuerpo de aceleración motorizado más pedal electrónico y la tenemos acá. En la parte superior izquierda tenemos la tensión de mariposa, dice pista 1, y en la derecha de la parte superior pista 2. El escáner es autorrango y esta gráfica nos la está mostrando con un rango de 6 voltios o 6000 milivoltios, por eso nos lo está dando la lectura acá en milivoltios, mientras que esta se encuentra en 1.5 milivoltios. Este rango está más bajo. Y si ustedes ven esta lectura, es exactamente esta, solo que en una escala mayor, porque el rango está un poco más bajo. Entonces aquí tenemos una señal espejo, pero se ve más amplificada por el rango en el que se encuentra el escáner. Y aquí abajo tenemos en la parte izquierda tensión de potenciómetro pista 1 y a la derecha tensión de potenciómetro pista 2. Recuerden el hack número 1 del que hablamos ayer. En pedales de aceleración, en pedales electrónicos, el pedal se encuentra OK si TPS1 es el doble aritmético de TPS2, es decir, TPS1 es el resultado de TPS2 por 2, listo, y lo vamos a empezar a ver en unos momentos. Necesito verificar si estos rangos son correctos, los del TPS. Tengo mis dos señales que las estoy analizando, sea con punta lógica por 2, sea con multímetro por 2, sea con osciloscopio o sea en escáner, y tengo que tener una calculadora a la mano o el celular. El rango que me esté dando acá lo multiplico por 2 y tiene que ser coherente con el que tengo acá, con una diferencia no superior a 5 milivoltios. Listo, que sería el último dígito. Eso es lo que el computador me permite. ¿Ok? Listo. Vamos a correr la prueba. La volví a iniciar, perdón. Vamos a correr la prueba y en este punto tenemos una aceleración progresiva del pedal. Pero como el motor está apagado, no hay variación de esta prueba. Más adelante vamos a actualizar este entrenamiento con una prueba de aceleración en marcha o en ruta, ¿ok? Como queríamos llevarlo a fondo, a tope, por eso no estuvimos activando la mariposa, para poder hacer la visualización cuando él se encuentra a tope. Aquí sigue acelerando y si nos damos cuenta, acá 1016 por 2 equivale a 2022 con una diferencia de 2 milivoltios, ¿ok? Seguimos adelante. Estamos, en este momento se llegó a tope. Listo. Y es en ese momento en el que la mariposa abre completamente. Pasó de estado bajo, inferior a 1 voltio, y pasó a rango alto, 4229 milivoltios o 4.2 voltios. Mientras que la pista número 2 o la mariposa, la señal número 2 pasó de estar por encima de 4 voltios
y cayó a 796 milivoltios. Listo. Miremosla acá. 1116, 1.01 voltios o 3.9 voltios y pasa a su rango completamente opuesto. Si se dan cuenta que es una señal espejo opuesta, si esta gráfica estuviera superpuesta o por encima de la otra, veríamos cómo se cruzan las señales, que es lo que nos permite hacer el osciloscopio cuando activamos el canal simultáneo. ¿Listo? Mientras que esta es una gráfica igual, pero con el doble aritmético. 2129 por 2 estaríamos en el rango de los 4258. Esto es sumamente fundamental tenerlo en cuenta. Vamos a dejar correr la prueba y cuando empezamos a soltar el acelerador, hay la variación de la mariposa, vuelven a su rango original y el pedal de aceleración retorna a su estado de reposo. Entonces, repasemos. En cuerpo de aceleración es una señal espejo opuesta, rango bajo versus rango alto, y cuando cambia de posición cambian también sus rangos. Listo. Mientras que en el pedal de aceleración tenemos una señal igual pero con el doble equivalente. TPS1 es el doble aritmético de TPS2. ¿Ok? Queremos invitarlos a que nos hagan las consultas si tienen dudas sobre este entrenamiento. Nos pueden consultar a la línea de soporte. Hoy nos hicieron muchas preguntas, nos sugirieron unos temas que los vamos a proponer en el grupo. Recuerden, el grupo es un grupo de altísimo valor y también nos hicieron unos comentarios que nos llamaron mucho la atención de algo que debemos mejorar en el entrenamiento y estamos trabajando fuertemente en ello. ¿Ok? Bueno, vamos dando final a este entrenamiento, pero el final de este entrenamiento es el comienzo de algo mucho más importante. La conclusión: aprendimos a optimizar uno de los recursos más valiosos, el tiempo. ¿Cómo empezamos a optimizar ese recurso? Gracias al conocimiento. Ese conocimiento es el que nosotros estamos transmitiendo a ustedes, el que ustedes están recibiendo, el que nos están retroalimentando con las preguntas que nos hacen y el que vamos a usar como herramienta para aplicarlo en el taller. ¿Cómo lo vamos a aplicar en el taller? Eso es lo que queremos enseñarte. Logramos comprimir todo este contenido y queremos que ustedes tengan acceso a él. ¿Cómo pueden tener acceso a este entrenamiento? Vamos a dejar en el chat un botón para que ustedes puedan solicitar más información. El objetivo de nosotros es, vamos a dejar otro video para que puedan acceder a ese video, es un video más corto y vamos a mostrarles cómo se puede obtener toda esta información y cómo todo este conocimiento ya no es necesario tenerlo en enciclopedias, que las respetamos y las valoramos mucho. Ya no es necesario tener un PDF de 450 páginas en el celular para que se nos sature. No, vamos a mostrarles cómo pueden llevar esta información en su bolsillo y estudiarla de forma fácil y de forma asequible, y vamos a presentarles un ejercicio que nos ha llamado mucho la atención y queremos compartir con ustedes. Señores, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video que lo vamos a dejar después de este. Feliz noche.